Y también le damos gracias a Destiny y a Genesabel. Amén. Y a Cristian, gracias por estar aquí. Gracias. De todo corazón les damos la bienvenida. Hermanos, por favor vayan a Juan 15:16. Juan 15:16. El lema de la iglesia es permanecer en Cristo y estamos trayendo una serie de predicaciones acerca de permanecer en Cristo. Hemos hablado de permanecer en Cristo, permanecer en sus palabras, permanecer, hermanos, como amigos de Cristo. Ahorita vamos a hablar, hermanos, de la permanencia y la elección de Dios. Vaya a capítulo 15, versículo 16, por favor. 15:16, y cuando esté ahí, por favor, póngase de pie por la reverencia de la palabra de Dios. 15:16, hermanos. Y están todos ahí. Si no tienen Biblia, nuestros invitados, hermanos, ya saben, por favor, siéntense uno al lado de ellos, señoritas con las señoritas, varones con varones. La palabra de Dios dice así, hermanos. Vamos a leer este texto todos juntos a las 3, por favor, con voz audible. 1, 2, 3, todos. No, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Hermano, quiero que pongan atención las primeras palabras de este texto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El tema de esta mañana, la permanencia y la elección de Dios. La permanencia y la elección de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, bendito Padre Celestial, gracias, Señor Dios, por esta mañana, y gracias, Señor Dios, por el privilegio que nos da, Padre Santo, de poder estar delante de su presencia por medio de este servicio de predicación, Señor, rogando y pidiendo, Padre Santo, que sea el Espíritu Santo que hable el corazón de cada persona en este lugar, Padre. Que mi mente, mi corazón sea despojados de este lugar, Padre. Que sea el Espíritu Santo que traiga la verdad al corazón de cada oyente, Padre. Señor, y aquel que no lo conozca como su Señor y Salvador, que esta mañana, Señor, venga arrepentimiento y lo acepte usted como su Señor y Salvador. Señor, nosotros no creemos en coincidencias, creemos en un Dios soberano, perfecto. Padre, usted ha traído almas en esta iglesia por un propósito muy específico, Padre, para que escuchen de usted. Padre, háblenos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Hermanos, elección significa hacer, hermanos, una selección o escoger entre. Repito, elección, hermanos, significa hacer una selección o escoger entre. Esta palabra, hermanos, se usa en Lucas 6:13 para hablar de la selección que Cristo hizo a los 12 apóstoles. Ellos no decidieron ser apóstoles de Cristo, hermanos. Cristo los seleccionó de un grupo de gente en su soberanía y escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con él. Hermanos, cuando tenemos nuestro picnic y salimos a jugar y tenemos nuestra carne asada, hermanos, verá que jugamos los varones fútbol y hermanos escogen 2 capitanes y los 2 capitanes seleccionan a quienes van a jugar con ellos. Verá, normalmente empiezan con los más jóvenes, fuertes, después llegan con los viejos, gordos, como yo. Pero mis hijos están y los jóvenes saben que primero me tienen que escoger a mí, si no, verá, no les doy de comer ese día. Pero hermano, no, me escogen a mí primero porque juego muy bien fútbol, hermano, la verdad. Entonces, hermanos, hay esa selección, hay una selección. Siempre, hermanos, encontramos que seleccionar a alguien viene con un propósito, un propósito muy específico. Y aquí encontramos en este pasaje, hermanos, que Dios nos seleccionó y nos escogió para ser de su equipo y llevar de su fruto, y de eso se trata, hermanos. El pasaje dice, hermanos, que no, dice el Señor, yo no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y después les doy una promesa para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os los dé.
Hermanos, el Señor, después de exhortar a sus discípulos a que permanezcan en Él, desde el versículo 1, hermanos, en adelante, aquí, hermanos, nos trae una verdad, hermanos, tan rica y tan maravillosa, hermanos, para nosotros. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, en versículo 19, dice, yo os elegí del mundo. Hermanos, la elección de Dios no es otra cosa sino el eterno decreto de Dios para elegir, ya sea a un pueblo para sí mismo, ya sea una iglesia para Él mismo, ya sea todas las cosas para la honra de Él. Hermanos, para los salvos, los escogidos, desde antes de la fundación del mundo, estableció el maravilloso medio de la salvación por medio de Cristo Jesús. Él nos escogió, hermanos, pero nos dio un medio para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Y Él mandó a su Hijo Jesucristo, hermanos, a morir por nosotros, para que por medio de Cristo, hermanos, nosotros podamos ir al cielo, a la presencia de Dios. Cuando Dios escogió a Abraham, hermanos, escogió a su pueblo y escogió a los patriarcas, hermanos, no lo hizo porque hubiera algo bueno en ellos, hermanos. Dios los escogió por su amor y su misericordia, y nadie lo obligó, hermanos. Es lo mismo con nosotros, hermanos. Él nos ha escogido por su santa, bendita y hermosa voluntad, hermanos, por su misericordia y por su amor a nosotros, porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, y todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Entonces Él nos elogió, hermanos, nos escogió, nos seleccionó, hermanos, para que pudiéramos llegar al cielo. Pero, hermanos, nos dejó un medio, y ese medio es Jesucristo. La elección, hermanos, de Dios nace en Él y para la gloria de su nombre. O sea, hermanos, es para Él. Entonces, con esta verdad, hermanos, para que los hombres gocemos de la maravillosa bendición de haber sido escogidos, debemos nosotros de permanecer en esa gloriosa elección. Por eso dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El tema, hermanos, es la permanencia y la elección de Dios. Hermanos, podemos asegurar que estamos aquí y hemos sido seleccionados por una sola razón: para la honra y la alabanza de Dios. Él nos escogió a usted, hermano, y me escogió a mí, y sigue escogiendo, y sigue seleccionando, y sigue haciendo esta hermosa obra redentora por medio de Cristo, hermanos, por una sola razón: para la alabanza y la gloria de Dios. Vaya por favor a Efesios, hermanos. Nos vamos a sentar un ratito en ese libro, y de ahí vamos a traer algunas verdades, y luego vamos a regresar a Juan en el último punto. Vaya a Efesios, por favor. 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí, hermanos, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esta mañana, hermanos, quiero que veamos 4 enseñanzas de esta gran verdad: la permanencia y la elección de Dios. Y la primera enseñanza que encontramos, hermanos, la permanencia y la elección de Dios descansa en su voluntad. ¿Por qué?
Porque Él nos creó, hermanos. Él creó todo. Y todo descansa en Cristo Jesús, hermanos. Todo lo creado, hermanos, toda la creación descansa solamente en la voluntad de Cristo. Dice el versículo 4-5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio, ahí está hermano, el medio para llegar al cielo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Y esto quiere decir, hermanos, que nos escogió antes de que todo fuera hecho, hermanos. Esto hace nuestra salvación aunque sea más gloriosa. Por eso, hermanos, se tiene que disfrutar tanto la salvación de cada cristiano. Por eso, hermanos, tiene que ser algo, hermanos, que debemos de honrar y glorificar y vivir en nuestras vidas. La salvación, hermanos, en Cristo Jesús, porque dice la palabra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir, hermanos, que ni usted ni yo hicimos la elección. Él nos eligió a nosotros, no porque fuéramos buenos, sino que nos eligió para que pudiéramos hacer algo bueno. Y toda la elección pertenece total y exclusivamente a la soberanía, a la sabiduría y a la bondad de Dios. El predicador Charles Spurgeon dijo una vez esto: Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces Él nunca me hubiera escogido. Amén. Hermanos, es Dios quien nos ha escogido, y dice el texto, hermanos, que lo hace por dos propósitos. Hermanos, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el primer propósito, que hemos sido predestinados y escogidos, hermanos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Hermanos, Dios nos escogió a usted y a mí para santificarnos. Él nos salva, hermanos, y Él nos santifica para que seamos santos y aceptados delante de Dios. Ese es el lado positivo de su propósito, y esto tiene que ver, hermanos, con la vida interior del creyente. Por eso, hermanos, cuando venimos a los pies de Cristo, por eso cuando tenemos entendimiento de la causa de Cristo, por eso cuando tenemos entendimiento, hermanos, de la sangre de Cristo, cuando entendemos, hermanos, la santidad de Dios, hermanos, entra al creyente esa verdad, esa manera de creer, de vivir correctamente delante de Dios. Porque, hermanos, cuando somos aceptos delante de Dios, cuando aceptamos la cruz del Calvario, cuando aceptamos la salvación por medio de Jesucristo, el maravilloso Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos santifica delante de Dios. Entonces, la elección de Dios, hermanos, requiere de nosotros una vida santa. Pero hay muchos cristianos que dicen que son salvos por la gracia, pero que pueden hacer lo que ellos quieren. Pablo respondió a esto, Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Por lo que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted ni yo, hermanos, podemos usar la gracia como licencia para pecar. Si seguimos pecando, hermanos, es porque realmente no hemos sido salvos. Un pecador que ha sido salvo mostrará un cambio en su forma de vivir. Y eso es diario, hermanos. Por eso es la importancia, hermanos, de poder entender, hermanos, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En el mundo, hermanos, el diablo está haciendo lo que él quiere hacer. Está trayendo, hermanos, todo tipo de situaciones en nuestras vidas, hermanos, complicaciones en los hogares, drogas, hermanos, abortos, suicidios, hermanos, porque lo que él anda queriendo hacer, hermanos, es condenar más gente al infierno, hermanos. Pero nosotros tenemos la solución para estas cosas, y su nombre es Jesucristo. No, yo me acuerdo, hermanos, cuando en mi adolescencia, mis hermanos, cuando hermanos, lo he platicado muchas veces, pero hermano, quiero traer estas verdades porque quiero, hermanos, impactar de una manera la vida de alguien, hermanos, porque, hermano, mi infancia, mi adolescencia no fue fácil, hermanos. Mis padres se divorciaron, mi padre era un alcohólico, hermanos, mi mamá, hermanos, sufría mucho en sus emociones, hermanos. Fue muy difícil mi juventud, salí de casa a cierta edad, hermanos, pero antes de que yo tomara esa decisión de salir
salir de casa y hacer mi vida como fuera, hermanos, yo traté de quitarme la vida 2 veces, mi hermano, 2 veces, porque era infeliz en mi corazón, era infeliz con lo que yo tenía en casa, hermano, no me sentía satisfecho, no me sentía lleno con mi vida propia, hermano. Entonces buscaba una manera, una solución para mis problemas, y la solución que el diablo me enseñó fue ir a buscar una pistola de mi padre, sacar la pistola, hermano, ponérmela en la cabeza, hermanos, por la gloria de Dios. No se detonó, hermanos, pero es lo que el mundo ofrece. Después, más adelante, hermanos, por a mí mi infelicidad, mis tormentos, hermanos, mi angustias, me fui a tomar un montón de pastillas, hermanos, buscando yo quitarme la vida. Acabé, hermanos, bien, vomitando y enfermo, hermanos, pero el Señor no me llevó, hermanos, porque había un propósito para mi vida. Él quería que yo conociera a Cristo, Él quería que yo viniera a los pies de Cristo, Él quería usarme un día para el propósito de Cristo, hermano. Pero tenemos que entender, hermanos, que hay un propósito y una elección para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que, hermanos, rechazar lo que el mundo ofrece. Tenemos que darle la espalda a las cosas del mundo. Tenemos que venir a la iglesia, venir a los pies de Cristo, para que el Señor nos pueda ayudar y guiar, alimentar, enseñarnos el camino verdadero para la vida de cada persona. Es tan importante, hermanos, entender estas cosas, porque hoy en día la juventud, hermanos, se están quitando la vida, hermanos. Unas estadísticas son enormes, como los jóvenes, por no encontrar la solución a sus vidas, hermanos, buscan la vida más fácil, hermanos, y se oye fácil, pero eso, hermanos, se toma valor para hacer algo así. Pero es muy triste, hermanos, escuchar cómo la juventud se quita la vida, cómo hombres se quitan la vida. Hace 2 semanas escuché que otro pastor se suicidó, hermanos. Hace 3 meses se suicidó uno. Hermano, el diablo está haciendo su trabajo también. Entonces, hermanos, tenemos que, hermanos, entender que Dios quiere que vivamos vidas que no estén marcadas o manchadas con el pecado, con la suciedad que el mundo ofrece. Y en esta elección, hermanos, que Él ha hecho, nos ha provisto, hermanos, lo necesario para que seamos santificados por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso el segundo propósito, hermanos, dice aquí, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hermanos, no somos hijos de Dios. Vamos a leer 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, no somos hijos de Dios por el simple hecho de nacer. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Dios nos hace realmente sus hijos en el momento que decidimos cumplir la voluntad de Dios y aceptar a Cristo, a su Hijo, como nuestro Señor y Salvador. Y como único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo, que le da la potestad, hermanos, a los hombres de ser hechos hijos de Dios y herederos del reino de Dios. Juan 1, 10, 12 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos, porque somos adoptados dentro de la familia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, qué maravillosa elección. Amén. Hermano, podemos ir al cielo. Podemos ir a la presencia de Dios. Si aceptamos, hermanos, esa verdad y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, hermano, la permanencia y la elección de Dios descansa en su santa voluntad. Otra enseñanza, hermanos: la permanencia y la elección de Dios se encuentra, hermanos, solamente se encuentra en la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Como dije al final, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su santa voluntad. Hermanos, es bien necesario entender que hemos sido escogidos en Él por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, nos hace mantenernos firmes
en las cosas de Dios. Eso causará, hermanos, una diferencia en nuestra forma de vivir aquí en este mundo. Y tenemos que tener un entendimiento muy claro de esto por dos razones, hermanos. Porque el único camino para la salvación es Jesucristo. Hermano, no hay ninguna vía, no hay ninguna solución, no hay ningún recurso, no es por la obra de ningún hombre, no es por lo bueno que seamos, no es por lo caritativo que seamos, no es, hermanos, por el conocimiento que tengamos, hermanos. Nada, no es por las imágenes que podemos adorar, no es por la Virgen María, no son por los santos, nada y nadie, hermanos, nos puede llevar al cielo si no es por la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios lo eligió de esa manera. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que nosotros, hermanos, tengamos la seguridad que por medio de Él, hermanos, podamos tener salvación y vida eterna. Y note, hermanos, esto es muy importante, que dice que por su amor nos predestinó, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esta palabra predestinación, hermanos, viene del griego prorizo y significa literalmente definir, marcar y separar. Cuando se refiere a Dios, la predestinación tiene que ver con el propósito de Dios para aquellos de su elección. Pero, hermanos, esta palabra predestinación nunca se usa en referencia a personas que no son salvas. Dios nunca predestinó a nadie para que se perdiera. Si alguien se pierde es porque ha rechazado el remedio provisto por Dios, que es su Hijo Jesucristo. Esto es importante entender, hermanos, porque la doctrina calvinista predica, y ya es predicada en muchas iglesias, dice que unas personas son salvas mientras que otras son condenadas, no por causa de voluntad, fe o alguna otra virtud de una persona, sino por causa de la elección soberana de Dios. Ellos dicen, hermanos, que Dios ya eligió quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser salvos. Eso es lo que los calvinistas predican. Pero esta doctrina, hermanos, es errónea, porque en la doctrina sana de la Biblia, hermanos, encontramos que sí hay una oportunidad para la salvación para toda la humanidad. Y no solo para algunos, hermanos. Esta provisión es para todos, y es Jesucristo, hermanos, que Él mismo vino al mundo para que todos, hermanos, tuviéramos oportunidad de la salvación. Ahora, es una elección que nosotros tenemos que hacer. Dios provee el remedio, hermanos, o la vía para la vida eterna, y es para todos. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, hermanos, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, esa es la condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación, hermanos, es para todos. Dios lo eligió así. Pero también nos dio, hermanos, voluntad para escoger. Entonces tú escoges si quieres ser salvo, ir al cielo, o tú escoges no ser salvo, ir al infierno. Porque la Biblia, hermanos, habla 216 veces del infierno, y Jesucristo predicó del infierno 70 veces en los evangelios. Entonces, si el Señor lo predice una vez, es importante. Si la palabra lo dice dos veces, es muy importante. Si lo dice 3, 4, 5, hasta 70 veces, nuestro Señor Jesucristo realmente quiere llamar la atención que hay un infierno y hay un cielo. Pero, hermanos, Él no quiere que nosotros vayamos al infierno. Por eso, hermanos, mandó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, esa es la elección que nosotros tenemos que hacer. Los calvinistas, con esta manera de pensar, dicen: si Dios ya le eligió, ¿para qué ir a ganar almas? Y viven vidas muy cómodas. Ahora sí creen que tienen que aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero ya tienen en su mente la predestinación del Señor. Entonces, hermano, no. Tenemos que, la salvación es para todos, y tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo, para que todos tengan la oportunidad de aceptar o rechazar la salvación.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, por el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pedro escribió esto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, ahí contraatacamos esta doctrina calvinista. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, escribió Pablo en Romanos 1:16. Entonces, hermanos, Dios ha provisto un remedio para toda la humanidad, y su nombre es Jesucristo. Ahora repetimos, hermanos, Dios nunca ha predestinado a nadie para que se pierda, y al contrario, Él ha predestinado que todos se salven, pero aquí es donde entra el juego la voluntad y el libre albedrío, y la gente tendrá que decidir qué opción elegirá. Al final de cuentas, tú vas a decidir a dónde quieres ir cuando mueras. Por ejemplo, hermanos, un enfermo que está en el hospital, se está muriendo, está muriéndose, y llega un doctor y dice: Pedro, tengo la solución tengo la cura para tu enfermedad. Aquí está, mira, es amarga, tiene color negro, se ve fea, pero es para que tú te sanes. Y dice Pedro: te he mencionado un nombre a las armas. No creo en esa solución. Déjame. Él decidió no tomar la solución. Él muere. El doctor va a decir: se murió de tal enfermedad. Y es verdad. Pero él eligió morir. Hermano, la salvación es igual. Es un regalo, es la cura, es el remedio para que nosotros vayamos al cielo. Su nombre es Jesucristo. Y todos tenemos que aceptar por fe a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que eres pecador o pecadora, aceptar y pedir perdón de tus pecados delante de la cruz del Calvario, y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y dice en Efesios, vaya allá, hermanos, versículo 1:13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa, que nos arra de nuestra herencia hasta la redención, la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo viene y te sella, varón, hermana. El Espíritu Santo viene y te sella, y el día que tú mueras tienes garantizado tu entrada al cielo. Amén. Por eso, hermanos, somos peregrinos en este mundo, hermano. Todo se va a acabar. Las riquezas pasan, todo va a pasar. Tu carro, tu casa, tu dinero, todo se va a quedar aquí. Y los testigos de Jehová se van a quedar con todo eso. Mejor hay que atesorar riquezas en el cielo. Hay que atesorar, hermanos, un lugar celestial donde vamos a pasar la eternidad. Porque el único camino para la redención, hermanos, también la sangre de Jesús, versículo 7. Es otra razón, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, esta obra de la muerte de Cristo, su sangre derramada, hermanos, es la prominencia y la más alta prioridad de la obra de Cristo. Porque ese fue el motivo por el cual vino al mundo, para comprarnos con su sangre y libertarnos, hermanos, del pecado y del juicio final. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino, hermanos, aquí en esta tierra para pagar el precio de nuestra redención. Nosotros éramos esclavos del pecado y Él vino para liberarnos y darnos libertad, pagando un precio por nosotros. La sangre de Cristo, hermanos. Hermano, la salvación no son unos dólares, hermanos. No es obras, no es, hermanos, tenemos la salvación de nuestro Señor, hermanos, echada en balde, hermanos. Digo, de estar trabajando para Cristo, digo, estar alcanzando almas para Cristo, voy a estar predicando el evangelio de Cristo, hermanos. Tenemos la salvación guardada.
escondida. No queremos hacer nada para la obra de Dios. No queremos, hermanos, predicar el precioso evangelio de Cristo. Hermano, el mundo está haciendo lo que tiene que hacer, está predicando la perdición, hermano. Nosotros tenemos que predicar la salvación, mi hermano. La muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre constituyen el fundamento para el perdón, y sin él, hermanos, no podría haber perdón. Y su elección, hermanos, fue venir a morir por nosotros, para que usted y yo podamos ir al cielo un día. La permanencia y elección de Dios, hermanos, primeramente descansa en su voluntad, se encuentra en la gloriosa obra de nuestro Jesucristo. Y tercera enseñanza, no se basa en obra humana, sino en la gracia de Dios. Vaya al capítulo 2 de Efesios, por favor, versículo 8-9, hermanos, vamos a terminar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, no somos salvos por ser buenas personas. No somos salvos por hacernos miembros de una iglesia. No somos salvos, hermanos, por alguna inclinación de volvernos a Dios. No somos salvos, hermanos, por hacer caridades, hermanos. Él dice que somos salvos porque Él extiende su misericordia sobre nosotros, porque ese es el don de Dios, su misericordia inalterable, hermanos, e irrefutable. Y esto significa, hermanos, que por su gracia hemos sido elegidos, hermanos, para buenas obras. Ya voy en otro punto, varón. En el primer subpunto. Amén. Lo tengo impactado en la predicación que está así. No sé. Hermano, por su gracia hemos sido elegidos para buenas obras. Vaya al versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Dios ya ha preparado todo lo bueno para nosotros. Ya está todo ahí, hermano. Está todo ahí. Solamente lo único que tienes que hacer es confiar en el Señor, en el Señor Jesucristo. Está todo ahí, tiene una familia, tiene un matrimonio, tiene un hogar, tiene un trabajo, tiene cosas buenas para ti. Pero hermano, lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Creer, pedir, alabar, buscarle, hermano. Porque las buenas obras ya han sido preparadas por Él para nosotros. Hermanos, cuando uno de nosotros es miembro de esta iglesia fundada por Cristo, con una función particular que fue dada por Dios, Dios nos ha puesto en un cuerpo con un rol específico y como Él quiso, porque esa es su elección. Nos elige, hermanos, para hacer buenas obras. Y estamos en la iglesia, hermanos, para hacer cosas buenas, para producir. Por eso, hermanos, el versículo capítulo 15-16, para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca para siempre, hermanos. Lo que Él quiere que, hermanos, estemos produciendo cosas buenas para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios ha preparado de antemano, hermanos. Pero somos nosotros los que hemos decidido salirnos de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, a veces estamos batallando tanto en nuestras vidas cristianas, en nuestras familias, porque, hermanos, Dios ha preparado cosas buenas para nosotros, y a veces porque por nuestra propia voluntad, nuestra propia decisión, nuestra propia elección, agarramos otro camino, hermanos, nos da mal, pero luego condenamos a Dios, nos enojamos con Dios. Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo una vida tan así? ¿Por qué tengo estos problemas? Porque tú has elegido, hermano, caminar por ese camino, porque dice la palabra de Dios que ha preparado buenas cosas, buenas obras para nosotros. Entonces, si te mantienes en ese camino, que es difícil andar, ese camino angosto, hermanos, donde vienen problemas y vienen críticas, vienen situaciones, sí es verdad, pero si te mantienes en el camino correcto, hermanos, Dios te va a bendecir, porque la promesa es que ha preparado buenas obras para nosotros, para que caminemos en ellas. Entonces, hermanos, por su gracia hemos sido elegidos para buenas obras. Por su gracia es que ahora estamos en Cristo. Versículo 12-13. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Ahora estamos en Cristo. Ahora tenemos una ciudadanía celestial. Ahora somos llamados hijos de Dios. ¡Wow, hermano!
Increíble. No lo entendemos. La verdad, hermano, no lo entendemos, hermano. Porque lo que dice la Biblia es ser adoptados hijos de Dios. ¿De Dios? ¿Qué es eso? Y no lo entendemos, hermano. Por eso que entregamos nuestro cuerpo a la concupiscencia, a las cosas malas. Porque si entendiéramos, hermanos, que hemos sido adoptados hijos de Dios, nos comportaríamos como hijos de Dios. Entonces, hermanos, cuando estamos en Cristo, hermanos, significa que hemos sido elegidos por Dios. Y estamos en un lugar para alabar a Dios. Ese lugar se llama la iglesia. ¿Y qué cree? Si somos hijos de Dios, somos hermanos. Y nos tenemos que soportar unos a otros, hermano. Porque nuestra ciudadanía es celestial. Y hermanos, hermano David me tiene que aguantar por ahora y hasta la eternidad, varón. Difícil, ¿verdad? Difícil, pero así es. Somos ciudadanos, hermanos. Y no se trata de la green card. Y aquí nadie nos va a poner un muro para no pasar. El muro que está construyendo es del diablo, hermano. Porque el diablo no quiere que la gente se convierta para Cristo. Entonces, hermanos, qué increíble y hermosa verdad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, hermano, la primera enseñanza, la permanencia y elección de Dios descansa en su voluntad. Segunda enseñanza, se encuentra en la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. No se basa en la obra humana, sino en la gracia de Dios. Y termino. Última enseñanza, incluye la permanencia de su Hijo Jesucristo para que sea eficaz, hermano. Y regrese al capítulo 15. Hermano, de ahí nos tenemos que agarrar usted y yo. Si queremos ser eficaces, hermanos, hermanas, si queremos ser eficaces, esposos, esposas, si queremos ser eficaces, hermanos en Cristo, si queremos ser eficaces evangelistas, si queremos ser eficaces en nuestro ministerio, si queremos ser eficaces en cualquier cosa que tú decidas hacer con tu vida, sea ministerial, sea secular, lo que sea, para que seas eficaz, tienes que permanecer en Jesucristo. Y vas a ser eficaz. Hermanos, lo que Dios plantea en este texto, no me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo que Dios plantea en este texto para los creyentes no es solamente creer y sin ver a cambio alguno. El hecho de que no demos fruto, hermanos, sí le importa a Dios. Voy a repetir esto. Dios no tiene la intención de que solo vayamos por la vida sin hacer nada, como si nada está pasando. Dios nos hizo como personas únicas y nos dio dones únicos y nos ha elegido, hermanos, a cada uno de nosotros para que llevemos fruto y permanezcamos en ese fruto. Y termino con dos verdades. Dios se nos escogió, hermanos, para llevar la semilla o el fruto del glorioso evangelio de la salvación. De eso se trata la vida cristiana. Llevar la semilla, el fruto del evangelio de Cristo. De eso se trata, porque estamos aquí, mi hermano. De eso se trata la iglesia. El corazón de Dios, hermanos, está en las almas. El corazón de Dios, hermanos, está en la gente por la cual Él vino a morir. Y dejó una iglesia, y dejó un cuerpo, y nos dejó a nosotros para predicar el evangelio de Jesucristo. Recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Entonces, hermanos, pero no va a ser fácil. Por eso escribió él aquí adelante, hermanos. Pronunció estas palabras adelante. Vaya a versículo 18, por favor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, hermanos, hay que llevar fruto, hay que predicar el evangelio, pero la realidad, hermanos, es que vamos a tener mucha oposición social, vamos a tener mucha oposición moral, vamos a tener oposición espiritual. Pero si queremos sobresalir, hermanos, y mantenernos firmes, debemos permanecer en Dios, porque esa es su elección. Y su elección, hermanos, nos da la seguridad, nos da su protección y nos da de su poder para poder seguir adelante. No va a ser fácil, hermano. La vida cristiana no es fácil, pero tenemos una garantía, un sello, que el día que usted y yo moramos vamos a ir al cielo. Entonces, hermanos, al final de todo, si podemos hacer algo para Dios, si es que hay alguna virtud, algo que podemos hacer, es porque Dios lo permite que lo hagamos. Y al final de todo, hermanos, la gloria y la honra es para Dios. Entonces, hermanos, hay mucho por hacer. La permanencia y la elección es de Dios. Pero, hermano, tú también puedes hacer cosas. Porque Dios es tanto el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermano, Dios no nos rescató y somos salvos no más para quedarnos sin hacer nada, hermano. Le reto esta mañana que usted elija hacer lo correcto. Rinda su vida a nuestro Señor Jesucristo. Haga lo correcto delante de Dios. Hermano, estamos empezando nuevas cosas en la iglesia. La tecnología, estamos pintando. Queremos renovar este lugar. Queremos ser un grupo fuerte de evangelistas que salgan a ganar almas. Hermanos, queremos crecer. Y hermanos, pero mientras no entendamos estas verdades, estas enseñanzas, vamos a mantenernos en el mismo lugar todo el tiempo, salvos por gracia. Pero hermanos, nos irá mejor hacer cosas buenas para Dios. Entonces, hermanos, hay mucho por hacer y yo lo reto esta mañana a que tome decisiones. Vamos a orar. Señor Dios, bendito Padre Celestial.